¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es miércoles a mitad de semana, terminando ya este mes de julio. Ya nada más nos queda un día, ya se fueron 7 meses, pues ya cerca de cumplir 2 años del programa de Números y Conceptos, y tengo el gusto y el honor que hoy estén dos grandes maestros, doctores, expertos, porque va a estar muy bueno el tema de hoy, algo trascendental para este país y que en breve lo comentaremos. Nos acompaña Octavio Tamayo. Muy buenos días. Muy buenos días, doctor Miguel Armando Vélez Telles. Doctor Carmen Paz, muy buenos días. Ramón. Ambos juchimanes. Y bien, pues recuerden que pueden enviar sus preguntas o comentarios al celular del estudio, el 9932 191951. Igual, si gustan escucharnos en radio FM en el 96.1 y en el canal 35.1 de televisión abierta y el canal 35 del sistema de cable local, o a través de las redes TV UJAT, Facebook o YouTube. Y no se pierdan y no se muevan y estén muy atentos, porque es un tema hoy muy importante el que vamos a tratar, como estamos diciendo, en el cual, bueno, entrando ya en materia, estimados, pues hubo algo muy importante. Ahora sí que el Congreso de la Unión tuvo su sesión extraordinaria, pero por asuntos muy importantes que trascienden al país, porque no solamente vamos a hablar ahora sí que del tema del lavado de dinero, para que nos entiendan quienes nos están viendo y quienes nos están escuchando y nos siguen en las redes, pero también hay otros temas que se relacionan, que son muy importantes y que, bueno, también hasta para la contaduría, a los que nos dedicamos a la práctica externa, pero también para otras áreas como son en materia de derecho, en materia de administración, y vamos a ver por qué hasta los administradores o hasta los ingenieros les toca esa parte, o sea, bueno, y hasta notarios, pero la informática parecía que no iba a tener nada de importancia. Cataplum, claro. Se viene el efecto. Entonces, bueno, pues vamos a abrir así la mesa, vamos a hacerla muy dinámica. Y, estimado Carmen, ¿qué es lo trascendental que hubo precisamente en esa sesión extraordinaria del Congreso de la Unión? Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación, estimado doctor Vélez, al doctor Tamayo, ambos estimados amigos. Bueno, realmente en contexto tendríamos que poner que pues la reforma a la ley de prevención del lavado de dinero, digo simplificada porque tiene un nombre bastante extenso. Realmente esto trae como antecedente pues que pues nuestro país forma parte de la GAFI, firmó un acuerdo hace un buen tiempo, y de la cual hay un organismo en México que fue creado precisamente para, diría que sirve de conexión entre el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es la UIF, hoy en día. Entonces, cada uno de los países se establece ese organismo que va a ser la conexión para darle seguimiento a estos compromisos. Nuestro país ha firmado esos compromisos que vienen como del año 2000. Entonces, en el 2004 se crea la UIF, pero pues le fueron dando larga, ya fue como en el 2007, en el 8, en el sexenio de 2008 salió la ley. Exactamente, y ya en el 2012 es que a través de Calderón, es cuando se publica, aunque entra en vigor en julio del 2003, y eso porque pues ya había muchos contratiempos, muchos que retrasos. La estrenan en el proceso electoral, empieza a hacer la dedicatoria precisamente en cómo se desarrollaba ese
proceso y la forma de manejar los recursos de los partidos, y empiezan a limitar, y ahí entra Sí, precisamente. y es una ley que, bueno, la actividad propiamente es exigida por, diríamos, de carácter internacional, es una Sí. institución de carácter, es una exigencia internacional. Claro. Quien quiere meter un recurso en un determinado país, lo quiere meter con reglas claras, ¿no? Y además que diga, bueno, pues no, necesito que haya ahí una economía sana, una economía que no se encuentre con grandes espacios de, diríamos, de dinero malo, ¿no? O sea, porque lo que hace que esa parte de la ley, específicamente que es una ley de carácter con perfiles administrativos, pero tiene unos dientes enormes, más ahora con la reforma de julio, ¿no? Qué bien, porque lo que están, por eso el teleauditorio y los radioescuchas, pues se están dando cuenta, dentro de las 11 reformas que se hicieron, vamos a relacionarlas con este tema. Por ejemplo, en derecho penal, ¿qué tiene que ver el derecho penal con el lavado de dinero? Bueno, realmente estamos hablando que el objeto de la ley prácticamente es proteger el sistema financiero y la economía nacional del uso de recursos de procedencia ilícita que se incorporen a la economía. Entonces, este tipo de situaciones, pues, no es reciente, pero pues en México pues ya vemos cómo está el entorno y el ambiente, ¿no? Entonces, estas reformas que hoy en día ya se publicaron y que algunas entraron en forma inmediata, otras van a entrar en forma diferida, diríamos, pues obedece a, ¿cómo se llama?, a evaluaciones que se le hacen, diríamos, al gobierno mexicano, se le hacen unas evaluaciones y se venían haciendo cada 3 años, ahorita creo que son cada 2 años, que son como especie de auditoría, son evaluaciones, así se le llama, y en esas evaluaciones, si uno ve los informes, va a encontrar hallazgos, y también te dice la propuesta. Entonces, de ahí es donde vienen todos estos cambios. Estas reformas vienen precisamente a raíz de darle cumplimiento a esas evaluaciones que han hecho los organismos. ¿Qué tendría que ver entonces que haya, bueno, hay que ver que el Ejecutivo, hoy la Ejecutiva Federal, pues manda estas iniciativas al Congreso, y la implicación del derecho penal en esto que estás tomando? Ok, sí, estimado doctor, fíjese que en este caso, pues, al ser el lavado de dinero está pues prácticamente catalogado ya en el artículo 400 del Código Penal, 401. Bien. Entonces, de ahí viene todo, inclusive ahí le agregaron algunos otros componentes en cuanto a que le dan más facultades a las autoridades, por ejemplo, Hacienda, a la autoridad, a la Fiscalía, de tal manera que, por ejemplo, hoy en día, nada más con que se querelle la autoridad hacendaria, por ejemplo, sobre ese tipo de conductas, pues automáticamente se va a ejercer, se va a atacar ese problema, ¿verdad? Lo cual trae una serie de cuestiones. Es cuestionable porque dicen, bueno, no se va a requerir ¿cómo se llama? El visto bueno de un juez, diríamos, ¿no? Entonces, eso es lo que también se le critica aquí, porque se pretende ser más ágil eso. Pero bueno, aquí lo que siempre, y ahora con la reforma de julio fue, ¿verdad? Del 2020, de julio, de año, el tema es que la ley, desde la perspectiva administrativa, pues lo que hacía era, en este caso, lo que daba cuentas, ¿no? Por decir, y sanciones de carácter pecuniario. Claro. Lo que sí tenía es que sigue reglamentando una serie de actividades vulnerables y que tienen que presentar declaraciones, eso es vía el SAT y todo eso. Claro. El tema es que al momento de encontrar, a los hallazgos, encontrar algo que pasa a ser una operación inusual, vulnerable, inusual y sospechosa, y agarra y empieza a recuperar todos los elementos y considera que hay potencialidad de algún delito, se encuentra cruzada de brazos. Sí, claro. Entonces, precisamente, pasárselo en este caso a la Fiscalía, era prácticamente, ahí hay un problema. Si nosotros vemos un montón de diversas entrevistas que le hacen al fiscal general,
pues lo único que dice es que a mí no me dan la información. Claro. Y él es la obligación, él es el que está obligado de hacer las investigaciones correspondientes, ¿no? Para tener los elementos. Claro. El otro tiene información en sus declaraciones que presentan. Aquellos que tienen actividades vulnerables presentan declaraciones y si ve alguna operación inusual empieza a recolectar o a juntar. Y ahora con la reforma le da mayor fuerza, porque ahora sí prácticamente es el vínculo, es el puente que hace que en este caso el artículo 400 bis del Código Penal Federal, ¿verdad? Entonces ahora ya tendría mayores elementos la Fiscalía General, porque son delitos de carácter federal, pues para tener elementos y poder en este caso abrir los expedientes correspondientes, ¿no? Creo que es la parte que diríamos de fondo, ¿no? ¿Cómo haces el puente? Sí, sí, claro. Ese puente que no lo tenía. Sí, claro. Estaba ahí, no había, o sea, llegaba un momento y hasta ahí quedaba la parte de oratoria, la parte del discurso, pero no hacía más para allá, porque entre cada quien se echa la bolita. Oye, tú tienes que investigarlo, decía la OI. Y dice, bueno, pues, oye, pero si es delito ya no me corresponde, te corresponde a ti. Sí, pero me tienes que dar los elementos. Entonces, para evitar eso, se creó esa reforma y ahora le da mayor claridad al tema, ¿no? Sí, totalmente. A lo que estamos hablando aquí, que apunta muy bien Octavio, y lo que tú estás mencionando, entonces, aquí hay algo muy importante, ¿no? Porque estamos hablando que la Secretaría de Hacienda con la UIF, pero todo está ligado, porque ahora vamos a ver que la Ley de Seguridad Nacional también implica, o sea, todos están, Sí. Todos estos conceptos, términos, leyes, ahora sí también el legislador hicieron un buen trabajo a través del Ejecutivo, porque las amarraron precisamente porque estaba suelto. Entonces, la actuación y darle seguimiento. Pero aquí, Carmen, hay algo que, pues para ir entrando, ahora sí, hay una disposición preliminar, y entonces, bueno, la reforma hoy sí, el artículo 2, habla, o sea, hace modificación a la anterior. ¿En qué consiste? Bueno, de hecho, por ejemplo, aquí le agregan algunos, en el caso del artículo 2, son 2 parrafitos por ahí, diríamos, digo dos renglones, 4 palabras diríamos. Pero ¿no? suena mucho. Sí, no, cambia realmente el sentido de la disposición. Los delitos relacionados con estos, antes no decía esto, ahora hablaba y los delitos, ahorita habla los delitos relacionados con esto, o sea, todo lo de recursos de procedencia ilícita y todo lo que esté correlacionado con eso. Sí, es que yo creo que la ley en sí originalmente estaba para prevenir y regular. La parte preventiva. Exactamente, administrativamente. Sí. Pero ahora es una coadyuvante, diríamos, ¿no? Ahora vincula y coadyuva, ¿no? Sí, Exacto, esa es la parte. porque nada más decía procedencia. No, ahora dice, por eso le va con dedicatoria a todo mundo. Yo creo que, y fíjate que si checamos en la exposición de motivos, entre el elemento importante es precisamente la parte de lo que es la coordinación, cómo coordinarse, no nada más desde la perspectiva de que se reúnan los grupos de trabajo en temas de carácter, por ejemplo, de asuntos de carácter, en este caso, de asuntos de crimen organizado, que hay reuniones periódicamente de los encargados aquellos de evitarlo. Sí. Pero son equipos de reuniones. De hecho, la misma presidenta los comenta cada vez que se pueda, ¿no? Las reuniones que se dan, que están trabajando coordinadamente. Nosotros, los contadores públicos, sabemos que desde el sexenio próximo pasado ya se reunían, se empezaron a trabajar coordinadamente Seguro Social, Infonavit, el SAT, y básicamente, ¿no? Bueno, y cuando hablo del SAT, todo Hacienda, ¿no? Todo lo que es Hacienda. Entonces estamos hablando de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, definitivamente. ¿no? Todos ellos, ¿no? Y entonces le está dando buenos resultados.
De tal suerte que hay una vinculación, si de pronto tienes alguna falla en Seguro Social, detectan que está relacionado con una nómina, por ejemplo, la detecta y dice, bueno, este es un efecto porque será no deducible para los efectos de impuesto de la renta, ¿no? Lo tiene vinculado. Pero ahora, con esta parte, el tema era cómo, para efectos de la ley que estamos hablando, el tema era la coordinación desde la perspectiva ya como derecho, como parte del derecho establecido. Así es. Entonces, aterrizando, Exacto. ya entonces el legislador le da todo, por la iniciativa que hace la Ejecutiva Federal, precisamente a normarlo correctamente. Regresando, vamos a abrir boca ahora sí, porque aquí hay un factor muy interesante, sobre todo en las personas morales, el beneficiario controlador. Ah, ok. Muy bien. No nos vamos, regresamos después de una pausa. Nuevamente estamos en Números y Conceptos. No se les olvide marcar a nuestro celular el 9932-1951 o sintonizarnos en 96.1 de FM y de igual manera a través del 35.1 del canal de televisión abierta y el canal 35 del sistema de cable local o a través de las redes sociales TV UJAT, Facebook o YouTube. Bueno, estimado doctor Carmen, ahora sí, tocamos antes de irnos, ¿verdad?, el beneficiario controlador, que es importante para que vaya entendiendo nuestro auditorio cómo esta ley va a ir relacionando, además, no solamente a las personas morales, sino a las personas físicas. ¿En qué consiste el beneficiario controlador? Bueno, el beneficiario controlador prácticamente es una actividad contemplada en la ley de antilavado. Se supone que ahí es donde se utilizan figuras jurídicas para realizar una serie de operaciones mercantiles. En un principio se puede decir que son legítimas, legales. Sin embargo, ahí se puede prestar a una serie de ingresar dinero mal habido, dirían, por decirlo así, ¿no? Entonces, estamos hablando de las personas morales en concreto, por ejemplo, ¿no? Sí. De inicio, donde ya la propia ley antilavado pues le pone una serie de candados, por ejemplo, en qué momento alguien se considera que es beneficiario, en este caso, directo, que es el cambio que hubo ahora precisamente, no nada más el representante, sino que tiene que ver directamente con él, a quién llega el beneficio de esa figura de beneficiario controlador. Porque de repente pueden haber algunas triangulaciones, el representante, pero yo nada más soy representante, pero a mí no me llega el beneficio de esos recursos que estoy manejando en la empresa. Entonces, hoy en día el cambio es, vamos a ir directamente, conocer quién es el beneficiario final, el que obtiene el beneficio de todos esos manejos financieros. Otra cuestión por ahí es que ya se bajó el umbral, que era de un 50%, ya quedó ahorita un 25%, o sea que ya se va a complicar más el asunto. De la representación de la accionaria. representación accionaria de la persona moral. Entonces, yo creo que se va encerrando la brecha en ese sentido. Otro punto por ahí, por ejemplo, que había una obligación que ya está de hecho para efectos de la Secretaría de Economía, ¿no? Que esa es una obligación que tenían que cumplir los notarios, sí. Informar al sistema de registro de sociedades. Hoy en día ya lo retoma aquí la ley antilavado y dice tienes que cumplir con esa obligación. Si eres beneficiario controlador hay que hay que informar a la Secretaría de Economía sobre esa situación. Y ahí menciona en esta reforma que aunque no sea cliente o beneficiario
Y hasta habla que, bueno, en breve saldrán las reglas de carácter general. Pero ¿de qué se trata? ¿Qué busca ahí entonces el legislador al hacer también a apuntar, a precisar que, o se habla de que no, de alguien que realice actividades vulnerables o que se lleven actos, pero que aunque esa persona no sea cliente o usuario? ¿A qué se refiere entonces eso? A las entidades financieras, entiendo, pero es decir que va a haber cruce de información. Mencionaba aquí Octavio que, por ejemplo, Bancico va a tener que estar pasando información. O sea, los bancos van a tener que estarse conciliando, mandando qué tipo de operaciones. Sí, totalmente, doctor. Prácticamente a los bancos pues les establecen, ya la obligación la tienen, sin embargo ahorita se precisa que tendrán que estar informando periódicamente. De hecho, están obligando a que tengan, en una parte de la disposición señalan que tienen que haber sistemas ya electrónicos. Sabemos que habían ya esos, pero a través de reglas, y el reglamento ya estaba. Sin embargo, ahorita ya lo incorporan en la ley, hay algunas cuestiones de proceso, por ejemplo, todo el sistema electrónico que se utiliza a través del portal del antilavado, que es donde se presentan los avisos, y están todos los módulos para esos efectos. Pero pues en la ley no estaba como tal, entonces ya lo incorporan. Va a haber una fiscalización casi que en tiempo real, diríamos, entre el sistema financiero, obviamente, que es uno de los actores fundamentales en esto, y los beneficiarios, el beneficiario controlador, ¿no? Haciendo un paréntesis, ¿no? Pero hablando, por ejemplo, las oportunidades, el nicho de mercado profesional, ¿no? Entiendo entonces, empezando por nosotros, los contadores, los abogados, los administradores y todos los que sean expertos en informática, ¿no? Para empezar, pero hasta los agentes inmobiliarios, ¿no? Porque pues también hay mucha dedicatoria en este sentido, ¿no? Porque se entiende que el lavado de dinero también lo han hecho a través del sector inmobiliario. Pero es oportunidad profesional, es un nuevo campo y otra vez que estamos aquí en el alma mater, bueno, entonces van a tenerse que cambiar ciertas materias, sí, pero también el perfil del contador. Es decir, si hablamos de nuestra profesión, ahora sí especializarnos. Contabilidad gubernamental, auditoría gubernamental, contabilidad financiera. De hecho, otras instituciones de educación superior, sobre todo privadas, ya se nos adelantaron, por lo que comentabas al principio del programa, que esto no es nuevo, tú también lo señalaste. Entonces tuvieron la visión y están preparando a un contador en el terreno financiero. Fíjate que ahora en la distancia, igual que sea, ¿no? Nosotros estamos en la reestructuración de los planes de estudios. Sí. Y en el caso que nos toca es contaduría, administración, cosa del trabajo, ¿no? Y derecho. Pero ahorita la que estamos trabajando fuertemente es precisamente contaduría. Y este tipo de actividades, aquí tendríamos dos cosas. Primero tendríamos que el docente tiene que, para empezar, estar vinculado directamente con el tipo de conocimientos de la materia. Eso nosotros ¿cómo lo podemos estar monitoreando? Con alguien que se encuentre, por ejemplo, colegiado. Un docente no primer colegiado. Requisito. Claro, pues sí, porque si es un docente no colegiado, la verdad es las cosas que se pierden en el libro de texto. Un libro de texto que son del siglo XX. Entonces, muy bien con el comentario. Ahorita estamos trabajando precisamente en las reformas y tomando en cuenta, por ejemplo, yo soy de la idea de, por ejemplo, tenemos, voy a hacer un paréntesis, una materia que se llama contabilidad administrativa. Muy interesante. Es más, desde la perspectiva contable, es más importante y tiene mayor presencia en nuestra carrera que investigación de operaciones. Investigación de operaciones está perdida esa materia. Nosotros ahí en la reestructuración estamos tomando en cuenta ese tipo de cosas. Por ejemplo, este tipo de temas,
de este tipo de temas, ¿en dónde lo quieres ver? ¿En materia contable? Porque para empezar, el tema del problema se va en la narrativa que tiene la contabilidad. Si no llegas a registrar adecuadamente o presentar las declaraciones de algunas actividades de carácter vulnerables, oye, te metes puedes meter en un problema gravísimo. Y ahí estamos hablando de la due diligence, es decir, la diligencia, en pocas palabras, Sí. muy acertado. Y qué bueno que comentas de lo de la actualización. Precisamente hoy, 30 a las 4 de la tarde, el instituto todavía hay oportunidad, todos los que nos están viendo y escuchando, de todas las profesiones, hasta los empresarios, de aprender un poco del lavado de dinero, porque es importante. Ahora, regresando, el beneficiario controlador, pero comentábamos, bueno, ¿y por qué también meten en esto al sector inmobiliario? Hablábamos de que entonces, que decía Wendy Habib, que representa, muy importante, ayer lo escuché de parte de ella, del 95, si mal no recuerdo, pero espero estar en lo correcto, hablaba de 95 identificados que se dedican al sector inmobiliario, como los famosos brokers. ¿Aquí en Tabasco? Aquí en Tabasco, pero nada más el 2.5% está certificado. Entonces, pues es ahora algo distinto, porque también ellos tienen que aprender. Y ahí hay de todas las profesiones, hasta contadores, claro, dedicados a esto. Es multidisciplinario. ¿Y ahí en qué consiste? Bueno, esto? realmente, más bien, por ejemplo, aquí en la reforma, más bien ya se define un término que no estaba muy preciso, habla de desarrollo inmobiliario, y ahorita ya se hace más grande el concepto y dice el proyecto para la construcción de inmuebles o fraccionamientos de lotes destinados a su venta o renta. Entonces, estaba un poco limitado el concepto que tenía anteriormente la norma anterior, ahorita ya le da un alcance mayor y esto ya implica otras cuestiones. Oye, incluso perdón, la ¿no recepción será que va de dirigido recursos. al cártel inmobiliario? Parece. Por ahí, ¿verdad? Pero es una actividad que hoy en día va a estar más fiscalizada, porque todos sabemos que es una actividad donde, pues a veces es donde Claro. se lleva a cabo la primera etapa de inyección de recursos de procedencia ilícita, ¿verdad? Entonces, todo eso es lo que se va de alguna otra manera blindando, diríamos. En la exposición de motivos que decía, efectivamente que decían aquí ustedes, estimados doctores, Sí. en el segundo y el tercer punto, en orden de importancia, aparte del primero que es la protección de la economía, el sistema financiero, está el combate frontal a la delincuencia organizada en cumplimiento del artículo 21 y 25 constitucional. Ya Entonces, estamos hablando de sí, rango constitucional. Sí, hacia allá va todo eso. O sea, eso fue el fundamento que le dieron, y el 16 y el 14 constitucional. Es decir, esto, como efectivamente ya se decía hace rato, pues realmente ya no se va a quedar en una parte administrativa, como decía el doctor Tamayo, sino ya va a trascender a la parte penal. Entonces, Y aquí también hasta, si estábamos hablando de las instituciones de educación superior, que tiene también dedicatoria precisamente a las personas expuestas políticamente. Y uno dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con, por ejemplo, secretarios, gobernadores, presidentes municipales, tesoreros, todos? Pero hablando de las instituciones de educación superior, porque ahí está el listado, claro, aparecen las instituciones. Bueno, entonces, pero además esta reforma habla y hayan, o sea, ya no nada más estás, sino dejaste de ser, sigue siendo expuesta, es decir, los datos. Voy a poner un ejemplo. Recientemente vi en un formato de una compañía de seguros donde para poder actualizar los datos tiene ahí una pregunta profesa, si perteneces, las abreviaturas es PEP, ¿no? Pero entonces, ¿qué hay con eso? ¿Qué
¿Qué sucede con las instituciones de educación superior? ¿Cómo lo está viendo precisamente esta reforma? Ya estaba, pero ahora sí hace énfasis porque hasta identifica muy bien, ¿no? O sea, en lo que estamos hablando. ¿A qué se refiere? Bueno, hablando por ejemplo en el caso de los políticamente expuestos, los sujetos, estos tendrán que, se establece la obligación de que tienen que estar un monitoreo más permanente de sus actividades, porque se supone que muchos de los casos son los que como tienen ciertos diríamos, influencias, por decirlo así, entonces se pueden utilizar como para realizar actividades vulnerables, por decirlo así. Entonces, ahorita viene que y no nada más los actuales, sino los que ya hayan también... los que hayan estado... Sí, para darle seguimiento realmente. Y llama la atención que habla hasta del extranjero. Sí, sí. Entonces, a ver, no, también en el extranjero. Y aquí algo que también yo en lo personal estuve imaginándomelo, ¿no? Porque pensamos normalmente de si tienen influencia, hablemoslo claramente, en el presupuesto. Pero ¿qué pasa con un director de una facultad, en este caso, por ejemplo, como está nuestra ley orgánica, divisiones? En otros casos también se llaman escuelas, según las universidades, pero un director no maneja dinero, vamos a pensar, no tiene nada que ver con un recurso, pero tiene un recurso, el recurso humano. Entonces ahí puede estar, doctor. Pues yo creo que ahorita podríamos en este caso especular, ¿no? Solamente, claro. ¿no? Pero lo que sí es cierto es que la ley sí pone la parte de una persona políticamente expuesta, ¿no? Sí. Y bueno, vamos a empezar a esperar en este caso las reglas de carácter general y el reglamento. A ver en qué... Qué bien que apuntas, porque para tener claridad en esto, y que vamos a tener que retomarlo en un siguiente programa próximamente, porque tenemos que puntualizar qué sí, qué no, o hasta dónde se puede hacer. Vamos a una pausa, estamos en Números y Conceptos, regresamos al cierre. De hecho, dice que Gracias nuevamente, estamos en Números y Conceptos. No se les olvide marcar o mandar sus mensajes al 99 32 19 19 51 y también escucharnos por 96.fm y de igual manera a través de su canal 35.1 de televisión abierta o del canal 35 del sistema de cable local o las redes sociales TV UJAT, Facebook y YouTube. Bueno, estamos en el último bloque y entonces, por ejemplo, doctor, pues ya tocan la ley de títulos de operaciones de crédito, ahora sí se van, ¿no?, sobre ese tema. ¿Por qué? Sí, porque realmente habían otras leyes ahí como de aplicación supletoria, diríamos, o que complementan la ley antilavado, pero no estaba la ley de títulos y operaciones de crédito. Ajá. Ya la agregan porque pues es la que provee de muchas herramientas de títulos de crédito, como ese, y pues se utiliza mucho
en el ámbito de la planificación fiscal, financiera, este tipo de herramientas legales. Entonces, pues como que ya también están considerando esto ahí dentro de la parte supletoria, ¿verdad? Han ido, por ejemplo, dentro de las facultades que le dan ahorita en el marco jurídico, por ejemplo, agregan la parte fiscal, ya no nada más la parte financiera, sino fiscal también. O sea, va a haber un cruce, entonces. Sí, va a haber muy cruce fuerte. totalmente. Entonces, esto hace más una coordinación totalmente entre todos los entes públicos, pues obviamente para efectos de obtener una mayor eficacia en el combate o en el desalentar este tipo de conductas. Muchas de estas cuestiones van muy alineado, como lo decíamos al principio, a los hallazgos. De ahí todo va prácticamente alineado a los hallazgos. Es decir, darle cumplimiento a la evaluación que le fue comunicada al Estado mexicano. Y dice, estos son los puntos que tienes que... Y se hablan de varias. Tocan el tema también trascendental, y bueno, fue hasta también muy comentado, pero no analizado. El fideicomiso. ¿Por qué el fideicomiso y qué tipo de fideicomisos en sí va a ser? Se supone que en el caso de los fideicomisos, bueno, pues a veces, a fin de cuentas puede haber recursos, ¿no? Porque a fin de cuentas lo que se busca ahí es, pues proteger. No olvidemos que el fideicomiso es una figura de tipo mercantil, ¿no? Sí. Entonces, también puede ser un instrumento para inyectarle recursos de procedencia ilícita, porque a fin de cuentas es lo que se busca. Es decir, estamos hablando de todos los tipos de fideicomisos, sí. o se especifica en esta reforma a cierto tipo de fideicomisos. Fíjate que yo quisiera rezarme tantito en la parte de los políticamente expuestos, ¿no? Creo que el remedio lo tendrán que ver, en este caso la misma disposición establece que hay que elaborar y observar un manual de políticas internas, un manual de políticas internas. Ya está de factor de riesgo. Y claro, y eso te va a permitir en un momento dado, si anotar las que tengas que llevar en esas políticas, las vas observando para evitar una dificultad. Como hace un rato mencionas menciona de un comité. Sí, porque realmente quedar a brazos cruzados está difícil, o sea, necesitas cumplir con todas las partes de discusión. Yo en cuanto a la parte de los fideicomisos, pues ya sabemos que hay un fideicomitente, la fiduciaria, sea la institución bancaria o relacionada con la parte de la banca, ¿no? Del sistema financiero mexicano, y los fideicomisarios, los beneficiarios, ¿no? En ese caso, precisamente al ver esa triangulación, son tres personas que muchas veces son nada más dos, el mismo fideicomitente se convierte en fideicomisario, ¿no? Ajá. Siempre esa figura ha dado cierto tema de pláticas, de comentarios. En el caso de la ley, pues diríamos, en primera instancia debería ser de aquellas que se refieren a puras actividades vulnerables. Claro. Porque si la disposición habla de un fideicomiso que fuera de todos los fideicomisos, pues ahí habría un contrasentido, ¿no? Si, diríamos, un fideicomiso que no maneje, diríamos, efectivo, no vende joyas, no vende automóviles. Como el de la universidad. De la universidad. Fondo de pensiones y jubilaciones. O sea, en ese sentido no. Y entendemos que con las reglas de carácter general va a delimitar a quién. Creo que podríamos retomar, ahorita que comentó aquí el estimado Octavio, pero algo muy importante, porque si las personas expuestas políticamente, bueno, hasta habla de empresas, de crear sus manuales, y luego también la evaluación del riesgo, del desempeño del riesgo. Y ahí tocábamos con una oportunidad para
por ejemplo, perfilar a los licenciados en administración. Fíjate que eso que hace rato estamos platicando sobre los planes de estudios, las reestructuraciones, de que esté el docente al día. Por ejemplo, ayer nosotros en el instituto, yo creo que estuviste ahí, estuvieron, ¿no? Sí. Estuvimos, yo también estuve en el evento nacional que se dio en este caso la parte de la revisión de las normas de implementación de los sistemas de evaluación de riesgo, ¿no? O sea, ya está en ese camino, ¿no? Entonces, por lo tanto, apenas en la norma número 2, ya ves, tenemos la norma 1 y 2 de las normas de revisión, en este caso de los sistemas de gestión de riesgo. Ya ves que eso ha sido un cambio enorme, ¿no? Sí, porque claro. antes era nada más evaluación de control. Y luego entró una norma de revisión de establecerlo, pero ahora es una de gestión. O sea, por lo tanto, ya tienes que hablar sobre mapas de calor, matriz de riesgo, todo ese tipo de cosas. Esa parte es la que te permite en un momento dado tratar de poder superar. Si tú evalúas el riesgo en función de esas normas que son internacionales, son normas que vienen internacionales, que entre nosotros, aquí en México, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos lo que hace es que las revisiones sean entre pares. Sí. ¿No? O sea, entre pares. Sistema en de calidad. Estados Unidos lo tiene una institución de manera independiente. Pero en un momento dado pareciera que, dependiendo de los ajustes que se hagan, yo creo que como el instituto es una institución ampliamente reconocida y la verdad que siempre está al día, ¿no? Están al día en los temas de carácter internacionales, pues yo creo que se pudiera en este caso superar esa parte, ¿no? Poder resolverla. Ahorita estamos en temas, ayer estaba viendo ya la parte de la inspección, ya la parte donde hay un sistema, donde entras al sistema y aparece en el cuestionario ya. Pero en este caso falta la parte pedagógica, cómo tú firmas, seas de un contador público que dictaminas o un conjunto de compañeros que dictaminan en una agrupación, cómo vas a establecer ahí tus respectivos manuales. Claro. ¿Verdad? O sea, o sea, necesitamos esa parte pedagógica, ¿no? O sea, Falta todo eso. Bueno, pues ya estamos en el último bloque para ir puntualizando. Bueno, hablamos del beneficiario controlador, de las personas expuestas políticamente y de personas morales y personas físicas. En sí la ley, independientemente de las reformas, ¿a quién obliga? O sea, ¿qué tiene que cuidar el usuario? ¿Va a ir a abrir una cuenta? Sobre todo estamos hablando de registrarse en el banco y luego parecería que la institución financiera provoca un acto de molestia al usuario. Pero entonces, ¿qué es todo esta en sí la ley hacia...? Bueno, más bien va a fortalecer dentro de las obligaciones que se establecen, por ejemplo, está en base a lo que comentaba aquí el doctor Tamayo, la evaluación de riesgo es importante llevarla a cabo para determinar si es un riesgo bajo, medio o alto. ¿Esto a qué nos va a llevar? Bueno, la reforma agrega por ahí que ya va a ser obligatorio realizar auditorías internas cuando el riesgo sea bajo y medio. Cuando el riesgo sea alto, ya se tendría que hacer una auditoría externa, obviamente relacionado con la prevención del lavado de dinero, que ya el sistema financiero ya lo hace desde hace un buen rato, ¿no? Prácticamente cuando entró en vigor la ley antilavado allá en el 2013, que fue cuando formalmente entró. Y el SAT, mucho antes, porque cuando se crea el SAT, entran precisamente con la evaluación de riesgos. Ellos sí han venido trabajando intensamente. Sí, ellos han trabajado bajo esa regla. Entonces, esto ya se retoma y se traslada a la parte de la ley antilavado, trayendo los modelos de llama la atención, ¿no? Porque hasta esta reforma, que acordémonos que era una discusión hasta en materia, hablando de maestría en auditoría, y que ahí se dejó, pero esto habla desde el siglo pasado del comité de auditoría. Precisamente apuntaba muy bien Octavio, de Estados Unidos,
porque ese caso se da con el Watergate y de ahí se dan cuenta la debilidad que tienen en general. Lo tomaron como un pretexto, Claro. por decirlo así, o una causa muy buena para fortalecer que no tenían precisamente en este aspecto. Todas las empresas grandes, las corporaciones, sí tienen sus comités de auditoría y hay la creencia, o a que los que están viendo y escuchando, que no se vayan con la idea que, oye, hay que gastar más, hay que crear un comité. No, el comité lo forman la cabeza principal y las áreas responsables. Entonces evalúan precisamente. Claro. Es decir, que ahora el área, la oportunidad también de auditoría interna, fuerte, Sí. tú lo mencionabas, estimado doctor Carmen, que es una nueva oportunidad para todas las profesiones que van a estar implicadas, pero también el contador, el auditor interno juega un papel, pero aquí el punto central es la evaluación del riesgo del desempeño. O sea, ya no estamos hablando de presupuestos públicos o privados, estamos hablando del comportamiento del ente público o privado, cómo se debe de ceñir, cómo debe de caminar. Entonces aquí, pues nadie debe de estar bajo el pretexto, pues es que no conozco la ley. Sí. Perdón por la presunción, yo ayer junté a mi gente, tomé este punto y les dije, ya es hora. La ignorancia no exime de la Claro, obligación, ¿no? entonces pues están tratando ya en una ley, pero a nivel educativo nacional le tiene que entrar público y privado esto, ¿no? Sí, definitivamente, estimado doctor. Por ejemplo, yo siempre he hablado, por ejemplo, del tema de auditoría forense. Es un tema que está prácticamente, es materia, la prevención del lavado de dinero y la cuestión de anticorrupción. Todos esos son temas que están, que son campos de la auditoría forense. Entonces, creo que hay que darle fortaleza por ese lado, darle como una materia más, porque ya la realidad nos alcanzó. La ley establece la obligación de que todo, tanto por ejemplo, el personal encargado de los procesos de ¿cómo se llama? En prevención del lavado de dinero, tienen que capacitarse periódicamente. Ya no queda, diríamos, al arbitrio, ya es obligatorio y seguramente van a pedir evidencia de que realmente es casi como una norma de educación profesional continua, pero en PLD, para que puedas prestar los servicios de oficial de cumplimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya nos llegó este tipo hay que verlo como una oportunidad. También aprovechando se dio a conocer por parte de la GAFI, que bajó ya prácticamente aquí al IMSP, pues ya el hecho de, más bien a través del IFAC también, Sí. la obligación de certificarse en prevención del lavado Sí. de dinero. Ahorita está precisamente el proceso de tratar de juntar documentación. Hay una buena oportunidad, qué bueno sí, que lo así es. apuntas, pero que también hay ciertos requisitos que limitan. Entonces, sería bueno que abrieran la oportunidad para preparar a la contaduría nacional, porque esto implica lo público, no nada más lo privado. Sí. Y lo público está muy lejano de hacerlo. Estimado doctor Carmen, pues el tiempo se nos agotó. Creo que sí, porque hablamos de la generalidad de esta ley, pero ahora falta aterrizarlo en un siguiente programa, ir viendo caso por caso, tema por tema, qué tiene todo esto. Y le recomendamos a todos, el público que nos está viendo y escuchando, pues a leer. Aquí no hay ignorancia, aquí hay ya una obligación de cambiar y ponernos en el lugar en el que debemos estar entendiendo que hay que cuidar los recursos públicos y privados
porque al final de cuentas todos somos contribuyentes y debemos de contribuir al desarrollo de este país. Pues muchas gracias, doctor Carmen, doctor Octavio. Gracias. Gracias a todo el teleauditorio de Números y Conceptos, y no se les olvide, la vida es bella.